Ismaelo es un artista contemporáneo. Sus obras, en las que mezcla los clásicos con personajes de cómic y series de televisión, nos invitan a adentrarnos en un mundo retropop con una sonrisa en la cara. Hoy, aquí, en Otras Miradas, conocemos a la persona que está detrás de estas composiciones. Esta colección lo que trataba es de, poniendo una palabra como centro, como centro del cuadro, a partir de ahí dar una idea. Es decir, por ejemplo, el qué de Alicia pues va un poco enfocado a eso, a esa pregunta de qué pasa, ¿no? Y empiezas ahora a buscar imágenes asociadas a lo que tú quieres transmitir con ese cuadro. Entonces, cada cuadro tiene una historia relacionada con ese enunciado, esa palabra que pone, y todas me definen mucho, o sea, todo de cómo veo yo las cosas. Si alguien quiere ver cómo veo yo cierto aspecto de los cuadros, investigando mucho y profundizando puede ver mi forma de ver la vida. O sea, cada obra tuya es como un hijo, por así decirlo, es algo tuyo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué tiene de tuyo? El tema de Alicia es en sí el personaje o la historia. De hecho, en muchas de las colecciones se verán cosas relacionadas con Alicia, mucho con la Alicia de Tim Burton también, porque soy muy de Tim Burton. Entonces, pues al final son cosas que por un lado te gustan visualmente o te definen, y otras por la estética en sí que va detrás de ella, la estética de los 80, de los 90. Al final es lo que, no sé, visualmente es lo que a mí me llegó en su momento, que creo que fueron muy influyentes, y a raíz de ahí, pues yo qué sé, no es el hacer obra por algo concreto, es algo que te sale, que lo ves y lo compones en la cabeza de alguna manera y lo acabas plasmando, y según te vas metiendo más en el cuadro, pues más se te van ocurriendo cosas relacionadas con ese tema, muy concentrado a lo mejor con eso que estás haciendo. En concreto, ya te digo, esta colección quizá podría decir que es la más personal, la más íntima de todas las que tengo, porque el resto, bueno, sí, son como hijos, no es que lo quiera menos, pero es diferente. Ya digo que esta va mucho más metida en el perfil de quién soy, en esta colección, ya te digo. Influencias, vemos pop art, obviamente, arte contemporáneo, Andy Warhol. En realidad todo empezó, el por qué empezar a hacer todo esto fue por unos cuadros que vi de Antonio de Felipe, que quizá es pues, el artista pop art español más conocido de alguna manera, y viendo algunos cuadros suyos y de Equipo Crónica, creo que se llamaban también, de hace ya muchos años, igual hacían ciertas mezclas muy llamativas que me resultaron curiosas. Y en concreto fue por una de Antonio de Felipe, que salían los Beatles cruzando por Gran Vía. Y yo decía, ¿qué es eso de cruzar por Gran Vía? Digo, no, por Toledo, por la Puerta Bisagra, el paso de peatones de la Puerta Bisagra y tal. Y ahí es donde empecé a tratar de ver un poco, hacer cosas, ese tipo de mezclas relacionadas con Toledo en principio. Y a partir de ahí, pues viendo opciones de mezclar cosas de Toledo, ¿no? De ahí se fue a enlazar cosas de las Meninas con otros personajes, fue evolucionando al cuadro clásico con mezclas del pop de hoy, ¿no? En cuanto al cine, música, series, etc. Y ahí fueron un poco los inicios de la primera colección. Y es como, no había tampoco, no soy alguien que se había centrado, había visto mucho arte o había visto mucho Andy Warhol, sí, estéticamente lo veías y me gustaba. Pero ya te digo, fue por esa rama por el que empecé a hacer este tipo de arte, porque el tema de hacer o de crear cosas no me había empezado con todo esto, nada que ver, ya vine desde niño todo esto, no es de ahora. En cada colección voy intentando variar un poco el estilo. Al principio hay un estilo eso, del cuadro clásico con mezclas y tal. El segundo fue un poco por el estilo. El tercero se fue inclinando hacia cierto collage, que acabó después en esta cuarta colección. La quinta la cambié ya totalmente a portadas de revistas ficticias. O sea, vas evolucionando un poco buscando algo diferente, algo que sea un poco un reto para ti, pero siendo un poco parte de mi estilo, ¿no? de lo que a mí me gusta hacer. O ya gustará más, menos, pero así es como ha ido evolucionando. Y ahora mi idea es volver un poquito a
a esos inicios otra vez, de cuadro clásico con personajes de ahora, de nuestros tiempos. ¿Utilizas las salas de hostelería porque las galerías de arte no dan cabida a este tipo de arte? Si te digo la verdad, no he probado directamente en galerías de arte, aunque me consta que sí que gusta. Pero yo pensaba, porque a ver, esto empezó no de una manera para nada, ni no lucrativa en sí, sino de vivir de ello, ya simplemente eso, para nada. Todo esto empezó en la calle Trinidad, de aquí, en una tienda de una amiga, se llamaba Dispara tus ideas, y nos conocíamos por ciertos trabajos que hacía yo de diseño y tal. Y bueno, fue ella la que, habiendo visto algunas cositas que había hecho, me lo propuso. Me dijo, oye, quiero abrir un local en el que sea de café, cupcakes y demás para llevar, pero que tenga una parte de exposición para artistas toledanos. Y me propuso usar alguna de mis imágenes, y yo encantado, sin problema. No tenía ni pensado, ni de lejos, hacer nada. Se lo dejé y bueno, el caso es que se vendía, que gustaba. Mucha gente que venía de fuera, llegamos a contar incluso de 30 países diferentes que se habían llevado ilustraciones mías y tal. Y ya ahí fue cuando poco a poco se fue formando la idea de exponer en sitios. Pero claro, tú mismo dices que voy a exponer yo en una galería, ¿quién va a querer algo mío? Si yo no soy nadie, ¿no? Por así decirlo. Y empecé a verla en ciertos sitios, la idea de exponer en bares. Y yo dije, pues es verdad. ¿A cuántas galerías de arte va la gente y a cuántos bares va la gente? Digo, pues yo voy más a bares que a galería. Entonces digo, no va a ser más visual en... Y también como estaba planteado el tema de venta de cuadros a unos precios muy económicos, pues, al ser una ilustración digital sacada al lienzo y tal, y que puede ser varias reproducciones, pues yo decía, yo quiero que esto sea algo que cualquier persona a pie de calle pueda comprarlo y ponerlo en su casa, que no te valga 500, 1000, 2000 euros un cuadro, ¿no? Por ser una obra única. Y así es como empezó un poco el tema de los bares. Investigando vi que se hacía, y empecé en parte en Toledo. Pero luego fui dando el salto en Madrid. En Madrid a día de hoy tendré 8 o 10 exposiciones, normalmente moviéndose por todo Madrid, por barrios como Malasaña, La Latina, Lavapiés, etc. De ahí di el paso a Málaga. En Málaga ya hay 5 exposiciones moviéndose por Málaga, Marbella, etc. De ahí volví a dar el paso hacia Vigo, Pontevedra también. Lo he dado en Sevilla, en Gijón será próximamente, o en Barcelona también he estado mirando. Poquito a poco se va extendiendo, va ampliando la ruta y lo van moviendo por ciertos sitios. Y es que es en los bares donde veo que al final tiene más cabida. Me gusta mucho la idea de que un bar te ceda sus paredes para adornarle el bar, ya no a mí, sino a cualquier otro artista que a lo mejor no tiene tanta repercusión o tan conocido o tantas opciones, y que puedas exponer tu arte en distintos sitios donde mucha gente lo va a apreciar porque es un sitio de paso, de calle, y al final esto para mí no deja de ser, aunque está hecho de esta manera, para mí es arte urbano, arte callejero de alguna manera, porque para mí lo hago muy de calle, para cualquiera de nosotros, no para un público muy exquisito. Ajá. Es una forma de darse a conocer uno mismo, la obra de uno, pero también de que la gente puede acceder a la cultura de otra manera, a lo mejor que entrar a un museo te cuesta 10, 15 euros. Exacto. Es más accesible también. Esta es un poquito la idea, claro, que el arte esté al alcance de cualquiera, porque, a ver, al final comprar un cuadro para poner en tu casa no deja de ser un lujo de alguna manera, no es algo básico, no es... Entonces, hoy en el que encima estamos saturadísimos, porque hay, aparte de mucho artista, que eso es verdad, pero también hay mucho... ¿Cómo te puedo decir? Pues como el típico cuadro de los chinos que tienes un montón en plan masivo y la gente, o el Ikea o el Leroy, que te ponen 1000 cuadros de una imagen de un sitio y de otro, está muy al alcance de cualquiera comprar algo que adorne su casa. Pero, no sé, que uno quiera tener algo un poco más exclusivo, un poco más personal también, de alguien que de alguna manera también se siente identificado con lo que compra, que no sea algo que ha comprado en una simple tienda y ya está. Pues no sé, me gustaba la idea y ya te digo, a día de hoy sobrevivo con ello, porque no es fácil, desde luego. Creo que es sabido que vivir del arte, en España en concreto, por ejemplo, no es fácil, no es nada fácil. ¿Se puede vivir de esto? Es complicado, ya te digo, porque a ver, al final depende de invertir en hacer más exposiciones, tener más, cuantas más tienes más opciones de pequeñas ventas, de épocas en las que, pues bueno, al final tampoco es que la gente esté muy sobrada de dinero para gastárselo en ciertos lujos. Pero bueno, poquito a poco se va vendiendo, vas formando nuevos proyectos
a veces relacionados con los cuadros, a veces no, a veces con otras cosas, con otro tipo de productos, yo sé. Pueden ser de cualquier tipo de merchandising, camisetas, tazas, etcétera, o evolucionando a otras cosas. O sea, al final yo he sido muy artista siempre he estado haciendo, no sé, escribiendo o haciendo alguna obra de teatro, actuando, hasta cantando, que no me considero cantar bien, pero todo, o sea, todo lo que sea el espectáculo y la farándula me encanta, o sea, entonces tiro. Ahora, por ejemplo, estoy preparando y dándole vueltas a sacar un pequeño libro. O sea, al final es ir creando cosas. Cuando tienes una mente inquieta que no para de crear, esto me relaja mucho. Hacer cuadros al final te da mucha salida a la imaginación. Pero esto es seguir dándole vueltas hasta que, bueno, a lo mejor un día mañana surge cualquier otra idea porque alguien lo ve y, como me ha pasado, que me han escrito alguien que tiene un cómic y quiere usarme para hacer ciertas cosas, hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta un científico me llamó que quería que le hiciera una imagen para una revista de ciencia. Y claro, yo, ¿cómo encajas esto con una revista de ciencia? Ahí nos estuvimos 1 hora y pico y tal, dándole vueltas para encajar su idea con lo que yo hago, que al final es lo que él quería hacer. Entonces, es que esto es un mundo enorme, se puede hacer tantísimas cosas. Sí. ¿De dónde te nace toda esta pasión? Pues si te digo la verdad, tampoco sé muy bien por qué, porque por ejemplo, mis 2 hermanos, tengo uno mayor y otro pequeño, los dos siempre han sido muy de esto, o sea, siempre hemos sido muy artistas, entre comillas. Los dos, por ejemplo, se han dedicado mucho a escribir poesía, han ganado varios concursos incluso de poesía y demás. Yo quizás he sido el que estaba ahí en medio, que no, en su momento algo escribí de poesía, pero no ha sido un poco mi estilo. Pero lo que sí es cierto es que los 3, que tampoco sé de dónde lo hemos sacado, siempre hemos sido mucho de hacer nuestros propios vídeos, de hacer incluso como si tuviéramos o estuviéramos haciendo una cámara oculta en la calle sin necesitar de grabarlo, solo por hacer algo en la calle, algo de espectáculo de alguna manera. Muy teatreros, hemos sido muy teatreros, muy creativos, y no sé de dónde ha salido, pero lo cierto es que sí, que desde más bien muy pequeño hemos tenido siempre esa inquietud, y si uno tenía una idea de hacer algo, los otros participaban. Si yo decía, oye, pues mira, quiero grabar un montón de pequeños sketches de humor y no sé qué, usando a gente que nunca se había planteado hacer nada, ni actuar de alguna manera a modo amateur, y los sacábamos, venga, no, mira, tú haces este personaje y tal, y inventábamos, o hacías obras de teatro, a lo mejor, yo sé, el amigo que se casa, un amigo que se va a otra zona a vivir y le haces una obra de teatro de su vida parodiándola. Era un no parar de siempre hacer todo esto. Mi hermano, por ejemplo, el mayor, también dibujaba mucho de pequeño, o sea, siempre hemos tenido todo esto. Yo al final fui tirando para acá sin querer y mira por dónde, enfilado estamos a ver a dónde acaba esto, si va muy para adelante o me quedo en donde estoy, no lo sé. Claro, una mente inquieta tiene que tener algo en mente, o sea, ahora esta exposición, pero ¿qué tienes pensado? A ver, la idea es siempre ir extendiendo a distintos sitios. El concepto de exposición en bares no se lleva en muchos sitios. O sea, he llegado a exponer a lo mejor en algún pueblecillo, y la gente lo ve, pero no tiene el concepto de entro en un bar, veo un cuadro y no sé que me lo puedo llevar. Entonces es difícil, ese concepto es difícil, pero hay ciudades donde está muy instaurado eso, en el hecho de que tú vayas a un bar, ya estés esperando el siguiente mes para ver qué exposición va a haber el siguiente mes, si me gusta, no me gusta y tal. A ver, la idea es ir siguiendo con esa rama de exposiciones en bares, en peluquerías he expuesto, no sé qué te puedo decir, en tiendas, en muchos sitios. Al final eso está abierto, en oficinas, cualquier sitio es válido que a la gente le guste. La idea, al ser una ilustración digital, algo digital, te da mucho margen para muchas otras cosas. Pero claro, al final, como en todo, para seguir avanzando muchas veces uno necesita invertir. No siempre tienes para invertir porque ya sobrevives con esto como para encima tener un dinero e invertir en ciertas cosas. Pero hay veces que ha pasado que gente te llama para proponerte ciertas pequeñas ideas. Entonces, bueno, es estar abierto a todo eso o a cualquier opción o idea que te den los demás. Y a la vez seguir viendo maneras de promoverlo, de proyectarlo. Por ejemplo, me han salido opciones de ir a exponer fuera de España, ¿no? A Miami, a Suiza, ¿qué tal? Pero claro, requiere una inversión. Encima estamos hablando de un arte muy de calle, muy barato, por así decirlo. Entonces, no porque no tenga mérito, sino por la manera como está planteado. Entonces, claro, ahora irte a exponer fuera, a sitios donde ya son galerías importantes que no te van a ir con un cuadro que te valga 100, 60, 80 euros, no.
te piden algo más. Entonces, poco a poco a lo mejor te puedes plantear la idea de hacer ciertas obras únicas. Hasta me he planteado llegar a coger yo el pincel, que no he pintado en mi vida. Pero digo, bueno, hacer una combinación de algo digital con algo pintado encima, con algo pegado incluso, o sea, no lo sé, ¿por qué no? Pero bueno, vas poco a poco, porque la verdad es que una de las cosas por las que he elegido tirar por este camino es, primero, porque es algo que me gusta, algo que a mí de alguna manera te sientes algo gratificado cuando la gente lo ve y ves sus caras. Mira, me pasó en la Tabacalera de Madrid, no sé si lo conocéis, para mí es el templo de arte urbano de España. Allí hice una exposición de 5 días en la que yo tuve que estar allí los 5 días. Entonces ves a la gente, sus reacciones, ves que entran como raro, como con miedo, como ¿qué es esto? Pero cuando los ves salir después de dar toda la vuelta y ver sus caras sonriendo y de satisfacción y de impresión, dices, oye, pues algo tiene que estar bien cuando a la gente le mueve, le toca. Entonces, bueno, hasta ese punto vale, pero una de las cosas más importantes cuando empecé yo a hacer esto, lo que quería era tiempo. Tiempo para ti, claro. Tiempo para mí, o sea, porque al final es lógico, o sea, tenemos que trabajar, no hay más remedio que trabajar y ganar dinero para sobrevivir. Pero yo quería tiempo para disfrutar cada cosa. Si quieres crear, también necesitas tiempo. Y el tiempo, o sea, la creación, eso requiere a veces pausa, requiere estar un tiempo despejado para que te venga todo eso. De hecho, hay rachas en las que no te sale nada y otras en las que entras a saco y empiezas a crear sin parar. Pero bueno, de momento tiro hasta, ya te digo, donde dé. Que de aquí para adelante da como para poder sobrevivir solo de ello, como estoy tratando de hacer ahora, me vale. O sea, me vale, pero sin grandes aspiraciones. Lo cierto es que no tengo grandes aspiraciones, solo quiero vivir, sin más, y ver un poco. Si por mí fuera, me iba con una caravana a la playa y me ponía un chiringuito en el mar y me vale, o sea, no necesito gran cosa. Pero bueno, vas tirando para adelante un poquillo con la inercia y despacio por eso, porque lo primero que valoro es mi tiempo. Ese tiempo invertido en un proceso creativo, es lo que dices. Todo el mundo se piensa que un artista pues saca cuadros y hace y tal y crea tal, pero es lo que decías, eso necesita tiempo, necesita reflexión, necesita también experiencias. Sí, yo necesito a veces pararme, ver un poco, ver a otros artistas, por ejemplo, decir, ¿por qué no tiro por este estilo que no lo he hecho nunca? Voy a ver qué tal. De hecho, esta colección fue así, viendo a otros artistas. Gisbar, no sé si es su nombre, es por Instagram que hablé con él y tal, es francés, o no me acuerdo ahora mismo quién fue otro, que vi algo parecido y dije, voy a probar. Entonces, pero al final para eso necesitas ver. Y luego también cómo te sientes tú en ese momento y tratar de transmitirlo en cada colección. Al principio los hacías visualmente muchas cosas o porque te gustaban. Luego ya vas dando pasos. Por ejemplo, la de la colección de las revistas ficticias, viene mucho texto, no es un cuadro con dibujo, viene también como si fuera una revista con sus titulares. Requiere investigación. Para, si tú pones una revista de cierta época, buscar el número de la revista de esa época, el precio de la revista de esa época, y ahora meterle un tema que te haga un poquito pensar o sonreír. Entonces también necesitas a veces un espacio para transmitir algo con tu obra, ya no solo algo visual, ya voy un poquito más allá, intentas hacer pensar. A mí una de las cosas que más me gusta es que la gente reaccione, o le haga reír, o le haga llorar, o le haga pensar, pero que las cosas no se queden, que con tanta red social a veces nos olvidamos de pensar y de meditar ciertas cosas o de pararnos. Entonces ir dando un poco, evolucionando en ese aspecto, haciendo obras. Para eso, lo que estamos hablando, necesitas tiempo. Exponer también en un local de hostelería también. Tú ahora estás aquí, entonces ves, hay gente, entra, sale, ves a la gente interactuar con tus obras. ¿Cómo se lleva eso? ¿Con temor? Es muy entretenido, no que va. Como no he tenido tampoco mala experiencia de alguien que diga bueno, sí hubo una vez, hace muchos años al principio, que una profesora, una amiga mía que se lo enseñó, le dijo que era una aberración contra el arte. El hecho de, por ejemplo, en el cuadro de las Meninas meter a la Reina Roja de Tim Burton. O el Guernica de Picasso le tengo hecho transformado con personajes de Star Wars. Pues decía que eso, pero bueno, las críticas malas también me gustan, porque al final no sé quién dijo que eso, que se hable mal, se hable bien, pero que se hable de ti, ¿no? Entonces, cuando hay una exposición, como me ha pasado aquí en muchos otros sitios, claro, nadie sabe que soy yo el que los ha hecho. Entonces yo estoy con mi cafetito allí sentado y estás viendo.
estás observando lo que dice uno, lo que dice el otro, cómo lo miran, cómo reaccionan. Me encanta ver esas caras de la gente cuando lo ven, cómo reaccionan, me gusta mucho, sí, porque estás ahí de camuflado y lo más sincero que puedes ver es a alguien que no sabe que tú eres el que lo ha hecho y está haciendo una crítica pensando que nadie le va a escuchar en cuanto a... Es entretenido. Son exposiciones, esta en concreto, muy ochentera, muy EGB. ¿Tú crees que los millennials se van a enterar, van a intentar... ¿No van a encontrar las mismas referencias que podemos encontrar nosotros? Creo que sí, porque a mí me sorprende que dentro de todo lo que hago hay un rango de edad muy amplio. He visto a chavales de 20 años como a personas de 60, 70 que les encanta. A mi madre tiene cuadros que le encanta de los que hago yo, que yo, no le gusta esto a mi madre, pues le gustan. Pero, no sé, yo tengo la sensación de que hoy se crea poco, que no es una época de que la gente joven sea muy creativa, no sé, es mi impresión, a lo mejor me equivoco. Entonces creo que muchas veces chupan de cosas anteriores, de otras épocas. De hecho, dicen que todo vuelve, ¿no? Todas las modas, todo vuelve. Hace ciertos años vestíamos de una manera, el pantalón campana fue en los 70, hubo una época en los, no sé si los 90, los 2000, que volvió otra vez, luego volvió que si las camisas de cuadros, todo vuelve. Y creo que los años 80, 90 fueron muy creativos en muchos aspectos, de todo tipo de arte. Y eso ha llegado, o llega. De hecho, mucha gente joven hoy tira de películas de aquella época, o estéticamente, incluso tiendas como Zara, Pull&Bear, etcétera, se van a estética de entonces, a películas, a, yo qué sé, te puedo decir, de los Goonies, he visto mucha camiseta de los Goonies y tal. ¿Por qué tiran de entonces? De hecho, muchas películas son medio remake, de alguna manera, de cosas de los 80, que vuelven otra vez. Hasta Rocky ha vuelto otra vez, o sea, todo vuelve. Entonces, al final, creo que va girando la rueda y tanto a una edad como a otra acaba gustando. O sea, sí sé que hay chavales jóvenes que les ha gustado. Luego ya que puedan llevarse alguno a casa ya depende, porque hasta los 30 y pico, que no se van de casa muchos de ellos, así que... De verdad, bueno, nos has contado que has expuesto en muchos sitios de España, incluso puedes dar el salto internacional, quién sabe. ¿Te sientes más valorado fuera que dentro? Creo que en España ponen muy difícil el tema de vivir del arte, lo ponen muy difícil. En otros países, por ejemplo, el tema de los derechos de imágenes y tal, lo ponen más fácil. Aquí no lo ponen nada fácil, lo tengo que decir porque claro, yo he tratado de hacer esto de una manera, como te he dicho, al principio no era para nada tirar este aspecto e intentas también luego ir dándole una seguridad detrás. Yo tengo todas las imágenes registradas a nivel mundial y tal, a nivel legal, pero sí es cierto que a nivel de explotación y demás, los países tienen distintas normativas y España no pone fácil el arte pop, porque por el tema de los derechos muchas veces no estás desinformado, no sabes dónde acudir, no sabes cómo hacer, no sabes cómo proteger tu obra o cómo darle salida a tu obra, no te informan, no te asesoran, es muy difícil y yo creo que aquí en España ahí lo ponen un poquito difícil. Yo al final, bueno, pues soy un amateur, no me estoy forrando con todo esto, ni mucho menos, pero no sé, la opción de que tú puedas vivir de ello, que te ayuden, aunque fuera a nivel de asesoramiento, que te digan, mira, esto lo puedes hacer así. Entonces yo creo que en ese aspecto, fuera de España, por lo que he visto y leído de otros países, lo ponen algo más fácil que aquí. Pero bueno, también yo estoy en un proceso ahora mismo de crecimiento en el que, quién sabe, o sea, mi idea lógicamente es ir creciendo poco a poco y también ir viendo qué opciones. Quizá el día de mañana la opción sea más fuera que dentro, es verdad, pero bueno, todo se irá viendo. Yo me voy informando, soy una persona que me gusta mucho saber cómo funcionan ciertos temas. Yo no conocía nada del tema del arte, ni de exponer, ni de nada, pero preguntando, siendo pues es un poco humilde, ¿no? Y decir, si es que no sé nada, que me enseñen. De esa manera aprendes. Entonces, bueno, pues según se vaya viendo el tema aquí en España o pudiendo ir dándole más salida o de cualquier forma, pues se verá. Fuera, bueno, lo veo un poco lejano, pero no estoy cerrado a nada para ver qué opciones hay. Me encantaría ir a Miami, lógicamente, que estén ahí los cuadros, yo mientras hago turismo, pero bueno, es una opción que no está descartada, que supongo que llegará. ¿Y Toledo es receptiva? Toledo al final fue aquí donde empezó. Ya digo que había muchos más sitios donde hacer exposiciones antes, en distintos bares, en algún hotel, etcétera. Toledo creo que es una ciudad que va y viene.
tuvo una época muy buena del Casco de Toledo, tuvo una época que se vació, ha vuelto a tener mucho movimiento Toledo a nivel de cultura y de bares. Al final dependes un poco de la mente abierta, de la gente que tiene esas opciones, de alguien que te ofrezca o que te diga, podemos hacer esto. O, no sé, sé que hay, que me comentaron una vez, es que no lo sé si es un concurso, no sé lo que es, en el que me dijeron que se ponían cuadros en varios escaparates de Toledo y demás. No me acuerdo, que me lo dijeron una vez. Me parece interesante y yo estoy dispuesto a participar en cualquier cosa que se haga en Toledo, porque al final para mí es un poco donde nació todo esto y estoy encantado. O sea, quizá no sea la ciudad donde más se lleve este estilo, no lo sé, pero con el turismo, con el movimiento de gente que hay en Toledo, todo lo que se puede hacer aquí a mí me encanta. O sea, estoy abierto a cualquier cosa. Ya lo saben, hasta el próximo 24 de abril en el nuevo almacén del Casco o del barrio de Santa Teresa podrán disfrutar de estas dos exposiciones. Pero si no tienen suficiente, las redes sociales nos brindan la oportunidad de conocer más de este artista toledano a través de Facebook o Instagram. Mucho más de Ismael Bravo.